Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en Con Bienestar. Sabemos que es un programa que está en co-creación entre Fundación Unidas, SACTI y Comunicando Belén. Nos encontramos este viernes en la sede de Comunicando Belén y vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 15 días. Más o menos, para recordarles, hace 15 días hablamos sobre las personas que tienen características que dentro de la Ayurveda llamamos Vata y cómo ayudarlos desde la alimentación. Hablamos de algo muy general. Mi nombre es Marta Lucía Montaño López, soy médica ayurveda y naturópata y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de las personas que dentro de la clasificación ayurveda decimos que son Pitta. Como ya les dije hace 15 días, son palabras del sánscrito, que es una lengua que se utiliza todavía para cierto conocimiento, para cierto entrenamiento dentro de la India, tanto en la parte médica, en el yoga, dentro de la religión, pero ya no es una lengua que se hable abiertamente, entonces se conoce como una lengua muerta. Y hay algunas palabras de esta lengua que no tienen traducción. Pero si vamos a colocarlo un poco en nuestro contexto, cuando hablamos de las personas que son Pitta, podemos hablar de la energía de la transformación, de la energía del fuego que puede haber dentro de todos nosotros. ¿Y esto qué significa? Que todos necesitamos esta energía. Sin embargo, hay personas que por sus características personales, ya sea por su parte física, por su parte psicológica, por la forma en que funciona su organismo, tienen mucha más relevancia de estas características dentro de sí. Las personas Pitta están formadas, o esa energía está formada principalmente por dos elementos, que es el fuego y el agua. Y dependiendo de la cantidad de uno de estos dentro de sí, vamos a tener personas que sean mucho más competitivas, que tengan una energía mucho más caliente, mucho más densa, en el sentido de que hagan todo mucho más mecánicamente, mucho más estructural, que les guste que todo funcione como a ellos quieren de forma inmediata, o que sean un poco más laxos en ese funcionamiento. Son personas muy enérgicas y que todos potenciamos un poco esta energía cuando estamos transitando por la adolescencia y estamos en la etapa adulta joven, porque necesitamos el fuego, necesitamos la energía para poder llevar a cabo nuestros estudios, para poder llegar a las metas que nos propusimos, para poder cumplir nuestros sueños. Este movimiento, más que movimiento, esa energía que requerimos para lograr todo eso, nos lo da la energía de Pitta. Y las personas que desde el nacimiento son Pitta son aquellas que decimos que tienen un cuerpo muy simétrico, muy bonito, que tienen una masa muscular que se puede observar sin que se vea exagerada ni agrandada, que es una masa muscular suave, son mucho más cálidos, tienden a tener una piel suave, densa, brillante, pero son muy penetrantes en sus miradas porque su energía es de competitividad y su energía es de lograr todo aquello que se proponen de forma rápida. Entonces eso hace que lo que transmiten a los otros sea mucho más de competencia. Tienden a ser personas de tez un poco más blanca y tienden a tener facilidad en colocarse rojos fácilmente con los cambios de temperatura y con el sol. Suelen tener ojos claros la mayoría de veces, no siempre. Los cabellos son más claros, tendiendo a ser dorados, rubios, platinos, y tienden a tener a más temprana edad la salida de canas, porque como es una energía que desgasta muy rápidamente el organismo, entonces pierden muy rápidamente el color de su cabello. Hablando un poco más de cómo funciona su organismo, ellos son muy exactos por reloj. Entonces ellos tienen hambre a horas precisas y realmente a veces cuando están en desequilibrio podemos decir que tienden
a tener síntomas cuando no cumplen sus necesidades en los tiempos específicos. Siempre hay un chiste que realmente siempre me ha parecido muy malo, pero que se asocia mucho a la forma de actuar y a la forma en que responden las personas que son muy pita. Y esta forma de actuar, esa forma en que responden, según este chiste dice que la mujer le dice al esposo: aquí se hace el amor a las 6 en punto, esté usted o no esté. O son esas personas que organizan un plan y el plan tiene que salir perfecto como los organizaron. Entonces, si organizan un plan para ir a la playa y de repente el paseo cambió y es para ir, por ejemplo, a la montaña, eso es una catástrofe universal. ¿Por qué? Porque ya tenían todo organizado, medido, el tiempo que iban a pasar en cada una de las actividades, la ropa que iban a llevar, cómo la iban a combinar. Entonces, estas personas tienden a ser así en todas sus actividades y su cuerpo funciona igual. Entonces ellos tienden a tener deposiciones muy fáciles, diarias, en horarios específicos, su alimentación es en horarios específicos y tienen muchísima fuerza de digestión. Por lo tanto, saltarse comidas para ellos puede conllevar realmente a un desequilibrio muy rápido en su sistema digestivo. Tienden, por ese calor y por ese fuego que manejan, a tener un sudor más fuerte sin ser desagradable. Siempre que hay un olor desagradable en la sudoración, en la deposición, en la orina, es un indicativo de que hay un desequilibrio y que tenemos que actuar sobre él. ¿Listo? Sin embargo, estas personas tienden a sudar más y constantemente. Y si hay calor, si están en un sauna, si están haciendo ejercicio, pues su sudoración aumenta bastante con respecto a las otras personas de bata o a las personas tipo Kapha. Dentro de la parte psicológica o la parte de actuar con las demás personas, se dice que las personas pita tienden a tener relaciones que son de común ganancia. Y realmente se ve mucho esto. Ellos mantienen relaciones en el cual esa relación me aporte algo a mí y yo pueda aportarle algo a esa otra persona. Tienden a gustarle mucho los desafíos, más esos desafíos ellos los organizan de tal forma que realmente tengan el resultado que ellos imaginan que van a tener. Tienen una memoria prodigiosa, ¿listo? Y son muy visuales. Lo aprenden todo por gráficos, por imágenes, son muy fotográficos. Puede que no se aprendan los nombres de las personas, pero si alguna vez la vieron, saben que la vieron y pueden reconocer sus facciones muy fácilmente. Tienden a enojarse cuando las cosas no están funcionando como quieren o cuando hay injusticias que ellos marcan muy presente en su accionar y en su forma de ver la vida y en su forma de actuar. Y para poder saldar o quitar el enojo o empezar nuevamente a entablar esa comunicación con la persona con la que se generó la discordancia, tienen que tener los puntos muy en claro y tener un diálogo muy abierto en el cual se llegue a conclusiones precisas. No necesitan tener la razón, mas sí tienen que llegar a esas conclusiones en el cual se den cuenta qué fue lo que pasó, por qué se desencadenó la situación, por qué se desencadenó el caos y qué va a hacer cada una de las partes para que eso se solucione. Entonces esto hace que sean bastante metódicos en todo lo que hacen y que sean muy agresivos a la hora de conseguir sus cosas, precisamente por tanto fuego que tienen en su interior y en su sistema. Suelen ser muy buenos líderes y tomar decisiones muy drásticas pero muy bien fundamentadas, porque como escuchan y tienen muy bien la base de lo que se logra, entonces así como los Vata decíamos que son súper creativos y son súper buenos para las nuevas ideas, estos toman todas esas ideas y definen qué sí se puede llevar a cabo y qué no se puede llevar a cabo. Entonces es importante tener esto también en cuenta. ¿Listo? Y ya hablando un poquito así como a grosso modo de las características principales de esas personas, pues vamos a hablar qué alimentos les van a ayudar a mantenerse más en equilibrio. Entonces vamos a empezar con los vegetales. En general la ventaja que tienen los Pitta es que
pueden consumir alimentos crudos y realmente van a aprovechar al máximo sus nutrientes. Cosas que con las otras dos constituciones no va a ser tan fácil porque el fuego digestivo de los Pitta está mucho más despierto y siempre está abierto con respecto al de los otros dos. Imagínense que estuviéramos un fogón de gas. ¿Listo? Los Vata, que fue de quienes hablamos hace 15 días, a veces tienen el fogón en alto y otras veces lo tienen en bajo. Y ellos, a medida que se van equilibrando, lo saben, pero antes no lo sabían. Entonces hay días que tienen mucha hambre y otros días que no. Los Kapha siempre lo tienen en bajo. Los Pitta siempre lo tienen en alto. Entonces esto hace que puedan tener ciertas rutinas de alimentación que pueden ser más laxas con respecto a todas las demás constituciones, y es más difícil que generen toxicidad, que en Ayurveda la llamamos ama, ¿listo? O que se generen inflamación o irritación debido a que tienen una gran fuerza de digestión y prácticamente todo lo pueden cocinar, para hablar en términos como más coloquiales. Entonces eso hace que podamos utilizar alimentos crudos muy fácilmente en ellos y que sea una prioridad. Van a haber variaciones de acuerdo a las épocas del año, si hay enfermedad, si hay un desequilibrio o no, pero en general lo toleran muy bien. Entonces en verduras eso hace que todas las hojas, sobre todo las hojas de color verde, vayan a ser excelente para ellos. Tenemos espinacas, acelgas, lechugas, coles. De la familia de las lechugas tenemos endivias, tenemos escarola, tenemos la mizuna, también el kale, bueno, y otro sinfín de hojas que podemos conseguir en el mercado. La alcachofa es un gran regulador, y así como Pitta tiene un gran fuego digestivo, uno de los centros principales de regulación de Pitta es el hígado y otros son los ojos. ¿Listo? Y la alcachofa nos ayuda muchísimo a regular de forma muy natural y muy bondadosa el funcionamiento del hígado. Entonces ayudamos a equilibrar mucho más rápido a Pitta. Los germinados, la utilización de todas estas semillas, granos que ponemos a germinar, a sacar su raíz y a tener pequeños brotes que tienen todos los nutrientes a flor de piel para utilizarlos, son muy benéficos y Pitta los aprovecha al máximo y además lo ayuda a regular. Entonces es una muy buena opción y nos va a proporcionar muy buen nivel de proteínas, entonces debemos aprovecharlo. El brócoli, listo, y dentro de los tubérculos tenemos la zanahoria, las papas, el boniato, que es la papa dulce, listo, o batata, como le dicen en algunas otras regiones, que le van a ayudar a regular mucho. La remolacha también va a ser muy buena para regular a Pitta. Y hay algo que no hemos dicho, que les conté un poco hace 15 días hablando de Vata, y es que en Ayurveda tenemos 6 sabores con los cuales nos basamos en la alimentación: dulce, salado, ácido, picante, amargo y astringente. Los sabores que predominan en la alimentación para regular a Pitta son el dulce, el amargo y el astringente. Entonces es importante tener en cuenta estos sabores cuando vamos a trabajar con ellos. Por eso estamos hablando de hojas verdes que tienden a ser más amargas, por eso estamos hablando de remolacha, zanahoria, que tienen sabor dulce y son un poco más frías, ¿listo? Para poder regular y equilibrar muchísimo a Pitta. Dentro de los granos preferimos el frijol mungo, que es un frijol chiquitico de cáscara verde que no necesita olla a presión y del cual sacamos las famosas raíces chinas, o sea que se consigue muy fácil en el mercado. Y también para los Pitta recomendamos el frijol rojo, pequeño y grande. En algunas regiones al frijol rojo grande se le conoce como frijol riñón o frijol kidney. ¿Listo? También, por su gran fuego digestivo, es ideal para alimentar a los Pitta todos los tipos de granos. La soya, las lentejas, preferiblemente la pardina o la café o la amarilla,
Los garbanzos los absorben muy bien y traen muchas proporciones que equilibran a pita, entonces es muy buena opción en ellos. Entonces tenemos una gran forma de utilizar alimentos que nos aportan muchísimas proteínas, que regulan muchísimo a pita, listo, y no solamente los alimentos de origen animal, que es una ventaja muy grande en los pita. Cuando hablamos de los cereales, el que más ayuda a equilibrar a pita definitivamente es el maíz, ¿listo? Y en Latinoamérica pues tenemos muchísimos tipos de maíz. Sabemos que en algunas partes de Latinoamérica lo llaman elote, no maíz, ¿listo? Pero es el mismo. Y bueno, aquellos que todavía tienen sus cultivos nativos lo encuentran de todos los colores, que es muy hermoso encontrar el maíz amarillo, blanco, morado, o sea, de verdad tiene muchísimas variedades y en Latinoamérica en muchos sitios aún se puede conseguir. También podemos utilizar el arroz, pero principalmente recomendamos el arroz basmati. No es cultivado en nuestro país, entonces para acá les recomiendo que utilicen el arroz blanco largo como alimento, como cereal principal para los pita, para que lo ayudemos a controlar. El centeno es muy buen cereal, el mijo. Y la avena, aunque sea caliente dentro de sus propiedades, tiene otras características que ayudan muchísimo a equilibrar a pita, entonces se lo recomiendo bastante. De los frutos secos, realmente la recomendación principal, aunque no se retira ninguno de la alimentación, es el coco. ¿Listo? El coco en Ayurveda lo utilizamos más como fruto seco que como fruta, aunque sea una fruta. ¿Listo? Es uno de los alimentos que más va a regular a pita, tanto su aceite, su agua, las bebidas que podemos sacar con él, como consumo del coco en todas sus presentaciones. Entonces se los recomiendo muchísimo para aquellas personas que tengan estas características que mencionamos al principio. Y de las semillas oleaginosas, la calabaza, la semilla de ajonjolí y la semilla de girasol van a ser las ideales para ayudar a regular a pita. De las frutas, vamos a utilizar frutas dulces principalmente, entonces vamos a utilizar la piña variedad oromiel, ¿listo? Vamos a utilizar las manzanas, casi que en todas sus características, en todas sus presentaciones de todos los tipos, pero que ya estén maduras para que tengan mucho más dulzor, ¿listo? El albaricoque, que es una fruta de la familia de los duraznos, de los melocotones, ¿listo? Es la ideal para pita. El aguacate, ¿vale? Los frutos del bosque, los frutos rojos como la frambuesa, las fresas, siempre los arándanos, siempre y cuando estén maduros y estén muy dulces, no se deben consumir estando pintones porque pueden desequilibrar a pita. Siempre los recomendamos cuando están dulces. Las cerezas también, pero estamos hablando de las cerezas cuando las sacamos del árbol y no las comemos, no las que conseguimos en el supermercado en conserva, que además son fluorescentes. Entonces yo todavía no me explico cómo una fruta que tiene un color rojo oscuro tirando a vino tinto se convierte en una fruta roja confite fluorescente. ¿Listo? Entonces es la fruta recién sacada del árbol. Vamos a regresar realmente al consumo lo más natural posible de los alimentos para que de verdad podamos estar en salud y en bienestar. Las uvas es otra fruta que recomendamos muchísimo. La naranja, que es bastante dulce y también la recomendamos muchísimo para las personas que tengan características pita. De los aceites, el primordial para los pita va a ser el ghee y el aceite de coco que podemos utilizar para cocinar. Y también lo podemos utilizar un poco en crudo. Y también recomendamos el aceite de soya y el aceite de nuez para poder utilizar en los pita. Dentro de los lácteos recomendamos también la mantequilla, el suero de leche recién hecho que no tenga sal, más bien que no, mejor dicho, el suero de leche que sacamos cuando estamos haciendo el queso costeño, que es salado, es el único que no recomendamos. Y hay una bebida que se hace con yogur natural, agregándole algunas otras cosas, que se llama lassi,
¿Listo? Y hay dos variedades, una salada y una dulce. Obviamente para los pita recomendamos la variedad dulce. Más adelante seguramente van a encontrar unas en las redes sociales cómo se pueden preparar estas bebidas, porque de verdad son muy saludables, ayudan muchísimo a la digestión y a mejorar las bacterias saludables en nuestro intestino. El queso fresco también lo recomendamos muchísimo en las personas que son pita. Dentro de los alimentos cárnicos las proteínas de origen animal, para aquellos que consumen carne, para los que son pita es más recomendable aquellas que provienen de las aves, del conejo principalmente, y el huevo, aunque disminuimos un poco el consumo de la yema en las personas que son muy pita y aumentamos más el consumo de la clara. ¿Listo? Especias, aquí sí es un poco más complejo, porque la mayoría de especias dentro de la clasificación ayurveda son picantes, y el picante eleva muchísimo a pita. Entonces sí tenemos una restricción un poquito mayor, aunque como van a ver, pues se pueden utilizar muchas, sobre todo la albahaca, el cilantro, el eneldo, el hinojo, ¿listo? Que tienen toques un poco más dulces. Dentro de las que son más picantes, como el comino, como el romero, como los clavos de olor. Estos tres sí se recomiendan muchísimo para ayudar a regular a pita. Una salvedad con el comino es que, recuerden, siempre que utilizamos especias, utilizamos la poca cantidad para que le dé el toque de sabor al alimento, para aprovechar sus cualidades benéficas, pero no para ocultar el sabor del alimento, porque si no nos estamos yendo a un extremo y en vez de ayudarnos a regular podemos intoxicarnos o tener reacciones adversas o tener crisis de curación que no van a ser muy agradables para nosotros con el consumo de las especias. Endulzantes o dulces, para pita recomendamos la miel, aunque no en exceso, y los siropes. En el mercado podemos conseguir sirope de dátil, podemos conseguir sirope de arce, podemos conseguir sirope de maple, ¿listo? El sirope de yacón a veces se consigue, pero no es tan recomendado para los pita, y en general no lo recomiendo mucho para las personas, porque aunque es muy bueno para los diabéticos, en exageración el yacón no se debe consumir, siempre se debe consumir en términos moderados para evitar problemas visuales, ¿listo? Y de los líquidos, esto sí es lo principal para los pita. Un abundante consumo de líquido, no fríos. Nunca recomendamos las bebidas frías en Ayurveda para no alterar nuestra función digestiva. Pero sí al clima o un poquito tibios es una muy grande recomendación. ¿Listo? Entonces agua para hidratarnos muy bien. Jugos principalmente de manzana, de ciruela, de cereza y de mango. Obviamente la bebida de coco, el agua de coco son muy recomendados para las personas con características pita. Y de infusiones, preferimos la infusión de jazmín, preferimos la infusión de rosas, la infusión de hinojo, la infusión de cidrón, ¿listo? Y hay una infusión de una planta que sabe muy dulce, que es el regaliz, que nuestros campesinos, lo llaman orosus, así lo consiguen en los mercados campesinos, como orosus, con la salvedad de que el regaliz está totalmente contraindicado, o sea, deben evitarlo totalmente las personas que tengan alteraciones de la presión arterial, porque sí la descompensa muy rápidamente. ¿Listo? Entonces no importa que tengas la presión arterial regulada, si alguna vez has sufrido que se te aumente la presión por cualquier cosa, estás tomando medicación, está completamente contraindicado el uso del regaliz. De resto lo puedes utilizar tranquilamente porque te va a ayudar a regular muy rápidamente a pita y tiene un sabor muy agradable, dulce, que en algunas partes del mundo se utiliza para hacer dulces naturales saludables sin agregarles ningún otro componente.
Entonces, así como hemos pasado un poco por todos los alimentos a grandes rasgos muy rápidamente, eso es algo muy general para todos, ¿listo? Otra cosa muy importante a la hora de la alimentación con las personas que tienen características más pita son tener unos muy establecidos unos horarios de alimentación. Digamos que las características de las 3 constituciones, las que normalmente sí necesitan 5 o 6 comidas en el día son los pita. Sin embargo, si tú logras organizar nutricionalmente muy bien el desayuno, el almuerzo y la cena, no van a necesitar comidas intermedias en muchas ocasiones. Pero las 3 comidas principales sí deben estar y deben estar completas, con todos los nutrientes, con todos los sabores, como diríamos en Ayurveda. Debe tener principalmente sabores dulces, un poco amargos y un poquito astringentes, y en toques pequeños para mantener el equilibrio, el salado y el ácido. ¿Listo? Es un poco complejo decirlo así, pero si vamos a hablar un poco como ya conocemos nosotros y preparamos nuestros alimentos, debe haber todos los grupos alimenticios en las 3 comidas del día. Vegetales, proteínas, carbohidratos o cereales o tubérculos complejos, nada de refinados o harinas blancas, ¿listo? Deben haber frutas, una buena hidratación, debe contener fibra, debe tener los aceites para olear de forma adecuada y las especias para ayudar a hacer la digestión adecuada de todos los nutrientes. Entonces, los pitas son los que deben tener una organización más estricta de las 3 comidas, teniendo todos los nutrientes en las 3 comidas para que puedan mantener su equilibrio por más tiempo. Como les dije, la hidratación. Es importante tomar abundantes líquidos, pero también es importante dar el reposo digestivo, o sea, los tiempos en los que no comemos ni tomamos nada, para que nuestro sistema pueda hacer su digestión y pueda hacer su proceso natural. ¿Listo? Esto ha sido como el tema del día de hoy. Espero que haya sido interesante para todos.